Le habla el doctor José de la Cruz Ponce. Queremos agradecer el día de hoy al Instituto de Derecho Sindical que nos permite llegar a cada uno de sus hogares con este material audiovisual que lo hemos denominado ¿Qué hacer ante un despido laboral? Lo primero que podemos señalar es que un despido laboral es una desvinculación arbitraria por parte de la empleadora, vulnerando derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado o vulnerando derechos laborales de protección al trabajador que se encuentran vigentes en las normas laborales en este país. Entonces podemos señalar que un despido es la desvinculación arbitraria por parte de la empleadora, vulnerando derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en las normas laborales peruanas. A continuación vamos a mostrar una diapositiva donde estamos graficando qué cosa es un despido laboral. Ahora que sabemos qué es un despido laboral, a continuación vamos a dar la clasificación de tipos de despidos que están establecidos en las normas laborales y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por un lado tenemos los despidos establecidos en la norma laboral, que es el despido arbitrario y el despido nulo. Por otro lado tenemos los tipos de despidos establecidos en la jurisprudencia constitucional, que es el despido incausado, el despido fraudulento y el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales constitucionales. Entonces tenemos dos clasificaciones de despidos, uno en la norma laboral, el despido arbitrario y el despido nulo. Y por otro lado, el despido clasificado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo denominado despido incausado, despido fraudulento y el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales constitucionales. A continuación vamos a ver una diapositiva donde graficamos estos tipos de despido para luego definir cada uno de estos despidos laborales. Ahora que ya sabemos los tipos de despido que hay, vamos a señalar qué es un despido arbitrario. La norma señala que estamos ante un despido arbitrario cuando no existe causa que justifique el despido por parte del empleador o cuando no se ha podido demostrar en juicio la causa que justifique este despido arbitrario. Entonces, un despido arbitrario es cuando no hay causa que justifique el despido o la empleadora no ha podido demostrar esta causa que justifique el despido. Debemos también señalar, para que haya una causa que justifique el despido, la empresa tiene que realizar, la empleadora tiene que realizar un proceso disciplinario interno previo al despido. Es decir, la empresa va a tener que notificar a usted como trabajador de la imputación de falta grave supuestamente cometido por usted. En esta carta de imputación, la empresa debe señalar estrictamente cuál es la falta cometida por usted que esté establecido en la norma laboral o en el reglamento interno de trabajo. Y tendrá que darle a usted 6 días para que usted realice su descargo ejerciendo su derecho a la defensa, para que luego la empresa en una segunda carta evaluará si usted ha desvirtuado esa imputación o decidirá si ha podido comprobarse la falta grave cometida. En una segunda carta determinará la sanción.
Recordemos que la sanción laboral puede ser una amonestación, puede ser una suspensión o el despido laboral. Entonces, tiene que existir este procedimiento interno de imputación de falta grave, descargo y ejercicio de derecho de defensa del trabajador por escrito, y luego la carta de sanción que pudiera terminar en un despido si es que se acredita la falta grave cometida por el trabajador. Si no existiera este procedimiento interno de imputación, descargo y decisión por parte de la empresa, se está también ante un despido arbitrario. Entonces, un despido arbitrario es cuando no existe causa que justifique este despido, o la empresa no ha podido demostrar en juicio esta causa de despido. A continuación vamos a presentar la diapositiva donde graficamos este despido arbitrario. Ahora vamos a definir lo que es un despido nulo. Recordemos que la norma laboral también habla del despido nulo y señala cuáles son esos despidos nulos para ser considerados como tales. En primer lugar, estamos ante un despido nulo cuando se despide al trabajador por haberse afiliado a un sindicato o por participar activamente de las organizaciones y de las acciones sindicales. Entonces, primera forma de despido nulo es cuando se despide al trabajador por estar afiliado a un sindicato o por participar de las actividades y organización de la vida sindical. La otra forma de despido nulo es cuando se despide al trabajador por ser candidato o representante sindical. Es decir, si el trabajador participa dentro de las elecciones internas del sindicato como representante y a consecuencia de esta candidatura como representante sindical se despide al trabajador. Entonces estamos ante un despido nulo. O cuando el trabajador en su condición de representante sindical también se les pide por haber actuado como representante de los trabajadores. También se estará ante un despido nulo. La tercera modalidad de despido nulo es cuando se despide al trabajador por participar en una queja o en un proceso contra la empleadora. Es decir, que el trabajador presenta una queja en el Ministerio de Trabajo o presenta un juicio, un proceso judicial contra la empresa, su empleadora, y la empresa, como consecuencia de esta queja y como consecuencia de este proceso, despide al trabajador. En ese caso, estamos también ante un despido nulo. La cuarta modalidad del despido nulo es cuando se despide al trabajador por discriminación a condición de raza, de sexo, de opinión o de idioma. Es decir, el despido por discriminación por cualquiera de estas características: racial, opinión, idioma o sexo. Cuarta forma de despido nulo. Y la última forma o modalidad de despido nulo es cuando se despide al trabajador, a la trabajadora en particular, por tener la condición de embarazo. Es decir, si la empresa despide a la trabajadora por encontrarse embarazada o después de 90 días de haber dado a luz la trabajadora y es despedida por la empresa, se entenderá entonces también que este es un despido nulo. A continuación vamos a dar una diapositiva donde graficamos
estos tipos de despidos nulos señalados en la norma laboral. Ahora vamos a definir qué cosa es un despido incausado. Estamos en esta clasificación de despidos que se puede encontrar en las jurisprudencias del Tribunal Constitucional. El despido incausado se da cuando el trabajador es despedido por la empresa sin ninguna causa que motive este despido, o no se ha realizado este proceso disciplinario interno de imputación de falta grave por parte de la empresa por escrito, la carta de descargo que ejerce su derecho a la defensa del trabajador por escrito y la decisión por parte de la empresa de la sanción al trabajador, que pudiera ser amonestación, suspensión o despido del trabajador. Entonces, si no existe este procedimiento interno y no ha habido ninguna motivación o causa para el despido del trabajador, estamos ante un despido incausado. Hay que señalar también que en la actualidad muchas empresas que otorgan contratos a plazo determinado, es decir, van renovando al trabajador sus contratos cada 2 meses, cada 3 meses o cada 6 meses. En algunas empresas incluso renuevan cada mes los contratos. En estas empresas, cuando estos contratos están desnaturalizados, es decir, la contratación no reúne la causa que justifique la temporalidad del propio contrato, se están ante contratos desnaturalizados. En estos casos hay que tener en cuenta que la empresa maquilla o camufla a través de la no renovación del contrato a plazo un despido incausado. Es decir, podemos estar ante un despido incausado cuando existe una no renovación del contrato. Debemos entender que la no renovación del contrato puede ser legal, pero también puede ser ilegal, y podemos encontrarnos ante un despido incausado cuando se ha desnaturalizado el contrato y no ha existido causa que justifique este no renovación y en consecuencia despido incausado, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. A continuación daremos la diapositiva que grafica este despido incausado. Vamos a definir ahora el despido fraudulento. El Tribunal Constitucional ha señalado que estamos ante un despido fraudulento cuando la empresa, la empleadora, imputa al trabajador una falta grave inexistente, imaginaria o falsa. Es decir, en estos tipos de despido sí existe una imputación de falta grave al trabajador. Es decir, la empresa le va a hacer llegar a usted una carta imputándole hechos falsos, imputando al trabajador hechos inexistentes o con el solo objetivo de perjudicar y dañar al trabajador. Entonces, el despido fraudulento se da cuando sí existe imputación de falta grave, pero esta acusación de falta grave es falsa o es inexistente o es imaginaria por el parte del empleador, con el objetivo de despedir haciendo daño al trabajador. Recordarán ustedes que en el despido incausado no había causa de despido, o sea, no había imputación. En este caso, en este tipo de despido, sí hay imputación, pero la imputación, la acusación de falta grave realizada por la empresa es inexistente. Son hechos falsos, hechos inexistentes,
hechos imaginarios por parte de la empresa con el único fin de perjudicar y dañar al trabajador y lograr un despido fraudulento. Entonces, esa es la diferencia entre un despido incausado, donde no hay causa o motivación que justifique el despido. En el despido fraudulento hay imputación, hay causa, pero esta imputación y esta causa es inexistente y es falsa. A continuación, la diapositiva graficando el despido fraudulento. Ahora vamos a definir qué es un despido por vulneración de derechos fundamentales. Esta forma de despido se da cuando el trabajador es despedido afectando su derecho constitucional. Debemos recordar que la Constitución tiene una serie de derechos que protegen al ciudadano y al trabajador en general. La Constitución política nos va a señalar, por ejemplo, algunos derechos fundamentales, muy elementales, que tienen que ser respetados por toda institución pública o toda institución privada. Así tenemos, por ejemplo, el principio de libertad establecido en la Constitución, el derecho a la igualdad, el derecho a la defensa, por ejemplo, establecido en la Constitución, el derecho a un debido proceso o debido procedimiento, también como derecho fundamental, el derecho a la probanza, es decir, aprobar las acusaciones o a defenderse, el derecho a la defensa, por ejemplo. Entonces, estos son solo algunos ejemplos que estoy dando de derechos fundamentales. La Constitución señala muchos más otros derechos fundamentales que debe respetarse a favor de todo ciudadano o todo trabajador. Entonces, si hay una serie de derechos constitucionales que son vulnerados al momento de un despido, entonces estamos ante un despido por vulneración de derechos fundamentales. La importancia de este tipo de despido es porque podemos proteger al trabajador de supuestos que no encontramos en los otros tipos de despido que hemos señalado. Hemos hablado del despido nulo, que señala 4 supuestos. Hemos hablado del despido incausado y hemos hablado del despido fraudulento. Pero ¿qué sucede cuando estamos ante un despido que no engarza en cualquiera de los otros supuestos señalados? Entonces podemos estar ante un despido por vulneración de derecho fundamental. Es decir, si algún derecho que está en la Constitución política del Estado se ha vulnerado, entonces estamos ante un despido por vulneración de derecho fundamental. Entonces la importancia de este tipo de despido es que protege al trabajador de otra serie de derechos que garantiza la Constitución, que no están en los supuestos de los anteriores tipos de despidos. Solo he dado algunos derechos fundamentales. Hay una serie de derechos fundamentales que justamente vamos a señalar en la diapositiva para poder saber cuáles son estos derechos fundamentales que pudieran vulnerarse y configurar un despido por vulneración de derechos fundamentales. Ya sabemos entonces qué es un despido y también cuáles son los tipos de despido que hemos señalado. Ahora, ¿pero qué hacemos cuando nos encontramos ante un despido? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Hay 2 supuestos. Uno es cuando
a usted como trabajador le llega una carta indicando que usted ya está despedido. El otro supuesto es cuando a usted no le dejan ingresar al trabajo. Llega a la empresa y el personal de seguridad o el encargado de seguridad no le deja ingresar a su trabajo. O en su defecto le permite ingresar, pero su jefe inmediato o el empleador no le da el trabajo y le manifiesta que usted ha despedido de forma verbal. Entonces son dos supuestos. Una, cuando le llega a su casa, a su domicilio, le notifica una carta que diga que usted está despedido. En este primer supuesto, cuando a usted le llega una carta de despido laboral, el paso que usted tiene que realizar es recoger toda la documentación y toda la prueba que acredite que este es un despido que usted considera que es un despido arbitrario. Entonces tiene que reunir todas las pruebas para poder defenderse. Debe recordar que desde el día que le llega la notificación, que es el día que se entenderá que es el día del despido, usted tiene 30 días para poder interponer una demanda de reposición laboral. Pero para eso previamente tiene que recoger todas las pruebas, toda la documentación. Recordará que usted, después de ser despedido, ya no puede ingresar a la empresa, por lo tanto ya no puede recabar la información. Entonces usted tiene que recoger toda la información para poder realizar una demanda en el Poder Judicial de reposición laboral. Y usted tendrá 30 días de plazo. En el otro supuesto, cuando a usted no le llega ninguna carta de despido, sucede que usted llega a trabajar ese día y personal de seguridad no le deja ingresar a la empresa. O le dejan ingresar, pero no le da, el empleador no le da trabajo y verbalmente le manifiesta que usted ya está despedido. En este segundo supuesto, sea que no le dejan ingresar, o sea que le dejan ingresar pero igual lo despiden y no le dan trabajo ese día, usted está ante un despido. El paso que usted tiene que realizar es dirigirse primero al Ministerio de Trabajo. Usted va a tener que llevar su boleta, su DNI, si pudiera copia de su contrato laboral, y dirigirse al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo realice la verificación de despido. El Ministerio de Trabajo le va a dar un oficio para que usted se dirija a la comisaría del sector donde se encuentra su centro laboral. Entonces usted va al Ministerio de Trabajo, lleva sus boletas, copia su DNI, cuenta su caso al abogado del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo le va a dar un oficio para que usted con ese oficio se dirija a la comisaría del sector donde se encuentra el centro de trabajo. Usted irá a la comisaría, va a tener que entrevistarse con un personal policial para que el personal policial realice la constatación de el despido arbitrario realizado por su empleador. Usted va a tener que pedir copia de esta constatación policial y con ello, acompañado con las otras documentaciones, como por ejemplo sus contratos de trabajo, pudiera tenerlo. Si no pudiera tener los contratos de trabajo, pudiera usted sacar copia de los contratos de trabajo que se encuentran en el Ministerio de Trabajo. También tiene que reunir sus boletas y cualquier otra documentación que acredite que este es un despido arbitrario. Recuerde usted que desde el día que no le dejaron ingresar a la empresa, es decir, desde el día que no le dejaron ingresar o le dejaron ingresar pero no le dieron el trabajo, o sea, lo despidieron, usted tiene
30 días para interponer una demanda de reposición o una demanda de acción de amparo, en este caso 60 días para interponer su demanda de reposición. Será el abogado quien determine si esta demanda puede ser una demanda laboral. En este caso tiene 30 días para interponer la demanda en el Poder Judicial, o si es una demanda de acción de amparo, en este caso tendrá 60 días para interponer la demanda en el Poder Judicial. Esto lo evaluará su abogado, quien determinará si es una demanda ordinaria laboral o es una acción de amparo. Entonces, ante un despido, lo inmediato que hay que hacer, si no le ha llegado ninguna carta de aviso de despido, inmediatamente al Ministerio de Trabajo a realizar la solicitud de verificación de despido, luego a la comisaría del sector para que realice la constatación del despido, y usted tiene que pedir una copia de esta constatación, y luego reunir toda la documentación, DNI, copia de boletas, copia de contrato de trabajo, la constatación que le va a otorgar la policía de la verificación del despido y toda otra documentación que acredita que este despido es arbitrario. Finalmente, el abogado determinará de qué forma va a plantear la defensa de su reposición mediante una demanda ordinaria que tiene 30 días para interponer. Pasados los 30 días, este derecho ha caducado y usted ya no puede pedir una reposición. O en su defecto, podrá hacer una acción de amparo en el cual tiene usted 60 días hábiles para interponer esta demanda. Vencido estos 60 días, usted ya no puede pedir una reposición mediante la acción de amparo. Entonces, estos son los pasos que usted tiene que seguir para poder pedir una reposición a su centro de labores. Hoy en día, los procesos judiciales con la nueva ley procesal laboral están siendo un poco más ágiles, que permite que los trabajadores puedan regresar a su centro de trabajo. Una vez que usted ha ganado el juicio de reposición, o sea, usted ya logró regresar a su trabajo y logró que el Poder Judicial le dé la razón a usted para poder seguir laborando, usted va a poder, luego de ello, cobrar su indemnización laboral, todo lo que ha dejado de percibir, así como la indemnización por el daño moral o el sufrimiento o padecimiento que usted mantuvo durante el despido que sufrió como trabajador. También debemos recordar que cuando usted es despedido, usted puede cobrar sus derechos de liquidación. Es decir, usted puede cobrar su CTS, usted puede cobrar sus gratificaciones truncas y usted puede cobrar sus vacaciones truncas. Eso no afecta cualquier posibilidad de poder usted iniciar una reposición laboral. Sin embargo, lo que sí no debe cobrar, si usted desea, en el caso que usted desea una demanda de reposición y poder regresar al trabajo, no puede cobrar es la indemnización por despido arbitrario. Cuando usted vaya al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le va a hacer una liquidación de sus beneficios sociales. Dentro de esa liquidación, si el despido es considerado arbitrario, va a encontrar también la indemnización por despido. Si usted intenta realizar y quiere regresar a su centro de trabajo, usted puede cobrar esta hoja de liquidación, pero no puede cobrar la indemnización por despido arbitrario, que asciende a 1,5 sueldos por año con un tope de 12 sueldos. Puede cobrar el resto de conceptos de la liquidación, es decir, CTS, vacaciones y gratificaciones.
truncos. Pero no puede cobrar la indemnización por despido arbitrario porque el Tribunal Constitucional ha señalado que si usted cobra algún tipo de indemnización que repare el despido, entonces ya no puede ejercer el derecho de interponer una demanda para regresar al trabajo. Entonces, si usted desea regresar al trabajo, no puede cobrar la indemnización por despido, pero sí puede cobrar los otros derechos que están en la liquidación. Bien, hemos llegado hasta esta parte final. Luego de ahí, usted ya tendrá que acudir con la defensa de un abogado para ejercer su reposición en un proceso judicial. Agradecemos por su atención y la acogida que hemos tenido con estos materiales audiovisuales. Muchas gracias.